Continúa nuestra transmisión desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el día de hoy estamos con toda una dama de las letras, a la que admiramos y queremos mucho y nos da gusto que esté otra vez en tierras mexicanas. Hablo de la escritora y editora Luna Miguel. Bienvenida, Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas Muy gracias por invitarme a bien. este sofá. No, y es que te va perfecto. Bueno, dan ganas de echarse una siestecita, ¿eh? Sí, yo creo que ya en un rato. Luna, me gustaría que nos hablaras el día de hoy de esta nueva experiencia de trabajar con Almadía, de venir con este ensayo de leer mata. Sí. Y sobre todo de todas las experiencias que has estado viviendo últimamente respecto a esto que llamas como la bulimia de lectura. Pues mira, yo estoy muy contenta de haber sido por primera vez en mi vida publicada por una editorial mexicana y que además sea Almadía es increíble porque me hace pensar en una especie de historia de amor también hacia los libros, ¿no? Que leer mataba de eso precisamente y mi relación con la propia Almadía va de eso también, ¿no? Yo recuerdo que en el 2014 vine por primera vez a la feria y yo no conocía muchas editoriales mexicanas todavía y recuerdo pasear como un poco perdida a mis 23 años por aquí y encontrarme con el stand de Almadía, ver lo hermosos que eran esos libros y decir, oh Dios mío, un deseo para el futuro alguna vez poder ser autora de esta editorial, ¿no? Y 8 años después ha pasado y es como eso, como una especie de sueño cumplido gracias a la lectura también incesante, ¿no? Nos gusta mucho la naturalidad con la que compartes todas estas experiencias como lectora. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo inició la idea de escribir ensayo? Porque nosotros te conocemos como poeta, como narradora. Cuéntanos un poco más acerca de esto. Pues este ensayo específicamente fue otro deseo. Un editor español de la Caja Books, que fue la primera editorial que publicó Leer Mata este año en España, él me seguía en redes sociales y me había leído y sabía que yo estaba un poco obsesionada con la filósofa francesa Simone Weil, que ella tiene esta teoría de la atención. Ella cree que lo más generoso que uno puede hacer en este mundo es prestar atención a las cosas, ¿no? Y ella elabora toda una filosofía a partir de ahí. Y entonces él como que me propuso que yo pensara cuál era la relación también entre la atención y la lectura, porque realmente el trabajo de los lectores, que para mí leer es un arte, es prestar atención a las palabras de otro, ¿no? Y ser generoso con las palabras de otro y cuidar las palabras de otro. Entonces, con esa premisa, me di cuenta de que me apetecía mucho, mucho, mucho escribir este libro sobre la relación conflictiva con la lectura, porque me parece que muchas veces cuando alabamos el trabajo de la lectura, lo hacemos también de una manera como muy inocente muchas veces, de es que leer es muy bueno, es que leer te cambia la vida. Bueno, vamos a ver también las cosas, todas las esquinas, ¿no? Del trabajo de la lectura, porque a veces leer también puede ser un vicio muy malo. Y sobre todo cuando te vas de esta feria con una maleta llena de 50 libros que ya no sabes dónde meter, ¿no? Algo que me gustó mucho es cuando en el ensayo fijas tu mirada en el mérito del lector, ¿no? Cuando Sí. hablas de, bueno, es que alguien se tardó 10 años en escribir un libro, pero pues nadie te pregunta cuánto tiempo te tardaste Sí. en leerlo. Cuéntanos acerca de esta posición en el mundo que Sí. tomaste ahí. Pues mira, esto con clubes de lectura que hemos ido haciendo con el libro, que además se presta, ¿no? Pues a que todo el mundo cuente un poco cuál es su manera de leer, ¿no? Salía una idea de que normalmente siempre tendemos a alabar todas las tareas activas, pero todo lo que son tareas pasivas en general y sobre todo en el arte y en la creación, no hay prácticamente ni siquiera teoría al respecto, ¿no? No hay mucha reflexión sobre ello. Entonces, precisamente sobre la lectura sí que hay mucha reflexión, pero siempre también intelectualizando demasiado la tarea, no hablando tanto del goce que supone leer y no hablando tampoco de el arte que supone leer, ¿no? Yo los llamo a los lectores, a las lectoras, artistas de la mirada, porque me parece que el hecho de prestar atención, de acumular páginas, de acumular bibliografía, de entender lo que se está leyendo, de poder relacionar lo que estás leyendo con otras lecturas, todo eso requiere muchos años de entrenamiento. O sea, leer es un goce, pero a veces también es estudiar, pero a veces también es sufrir, pero a veces también es acumular ideas que no sabes todavía cómo expresar del todo. Entonces me gustaría eso, ¿no? Pensar en los lectores como artistas
y pensar en el acto de leer como algo de lo que todavía nos queda mucho para reflexionar. Algo que recuerdo mucho de tu presentación en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca es que dijiste que bibliografía es biografía o al revés. Sí. Y creo que en este libro es donde más se nota esa bibliografía de Luna Miguel. ¿Nos hablas un poquito acerca de eso? Sí, esto viene, yo me peleé un poco con un editor argentino, que luego es mi amigo, así que le mando salud, él sabe quién es. Nos entramos en un pequeño, como dijimos allí, rifirrafe, porque él me pidió un texto biográfico, me pidió que yo escribiera sobre una experiencia personal muy íntima y siempre haciendo alusión al yo y a las experiencias reales mías, ¿no? Entonces, como yo siempre tiendo a hacer lo contrario de lo que me piden, empecé a acumular bibliografía sobre la temática específica, ¿no? Era sobre irse a vivir sola. Yo me fui a vivir sola cuando me divorcié, y entonces empecé a escribir este texto sobre mujeres que viven solas, ¿no? Y me di cuenta de que había una bibliografía muy interesante, y a pesar de que yo hablara de mi propia experiencia, quería incluir a todas esas mujeres, porque todas esas mujeres son mi experiencia también, y todas esas lecturas son mi experiencia. Entonces, creo que cuando leemos estamos almacenando historias ajenas en nuestra propia vida, y para mí es imposible pensar en la autobiografía sin pensar también en la autobibliografía, o como quiera llamarse. Algo que me gustaría, ya para terminar la entrevista, es saber qué autores estás leyendo, qué autoras te suponen un descubrimiento, y para que tengamos una pista de este año, ¿qué es lo que has leído? Pues ya que estamos con Almadía aquí, recomiendo mucho el Yo maté a un perro en Rumanía, de Claudia Ulloa, que es fascinante, es una novela lírica hermosa. En esa misma línea, y además es curioso porque de repente hay muchas perras en mucha narrativa, no solo mexicana, no solo latinoamericana, sino también española y de todas partes, ¿no? La figura del perro de repente se me antoja como algo que es más temático que estilístico, pero que está en muchas autoras, ¿no? Y eso me ha hecho pensar también en la novela de Gabriela Jáuregui, que acaba de salir y que presenté también aquí en Guadalajara, y que me pareció también fascinante por el lirismo, por la forma, por el riesgo formal, por esa manera de utilizar la distopía, y por esa manera también de hablar de las perras, ¿no? Y luego así como, o sea, son novelas muy recientes, pero para recomendar también a una española y a una buena amiga, y que también va a estar aquí, Las herederas, de Aisha de la Cruz. Ella es, voy a arriesgarme a decirlo, para mí es la mejor novelista millennial española, es una de mis autoras favoritas, fue de las primeras en publicar. Cuando yo estaba en el instituto, o cuando yo estaba en primero de carrera, ella publicó su primera novela, es decir, que fue como la primera de todas nosotras también, ¿no? En dar la cara y en escribir y en ser publicada y salir ahí a la luz, ¿no? Y desde entonces la admiro muchísimo. He tenido la suerte de ser su editora en Caballo de Troya hace unos años, y bueno, la recomiendo muchísimo, muchísimo. ¿Y cómo estás viviendo esta feria? Ahora sí, totalmente presencial, con todos los amigos, el reencuentro. Pues como digo, para mí la FIL tiene una cosa sentimental tremenda, ¿no? Vine en 2014, que fue el año en el que además mi madre falleció. Ella era editora independiente en España, tenía una editorial muy pequeñita y muy casera y muy bonita de poesía, y su sueño toda su vida era: quiero viajar a Guadalajara. Además ella nació en Guadalajara, España, entonces era como su sueño de: tengo que ir a la otra Guadalajara, a la buena Guadalajara, y quiero ir a conocer esa feria del libro de la que me han hablado toda la vida, ¿no? Y justo el año en el que ella muere, en marzo de 2014, a mí en noviembre de 2014 me invitan por primera vez como autora, y eso fue emocionantísimo, y desde entonces he seguido viniendo, y pues aquí tengo un montón de amigas, y desde Paola Llamas, con la que hacemos siempre lecturas de poesía off-field, hasta pues un montón de amigas que es imposible no caminar por aquí sin tener que saludar a gente a la que quieres. Pues nos da mucho gusto tenerte en el Chester Rojo. Gracias por este nuevo libro. Gracias también a Almadía, a Librerías El Sótano, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y a ustedes por seguir esta transmisión para Publishers Weekly en español.